Bueno, vamos a comentarles que vamos a platicar ahora de una situación de grande bendición para todos nosotros que encontramos en el libro de Isaías. Ya vimos aquí un saludo de Dania López Córdoba. Dania, gusto en saludarte. Saludos a Edwin y a tu familia. Excelente, ok, gracias Moni, que se escucha bien. Gracias. Con esto me permiten entonces continuar y sabiendo que no hay ningún problema. Pamela, saludos a Diego, saludos a tu familia. Lucy González también, saludos. André, ¿todo bien? Gracias André por informarme, buenos días. Y vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos bendiga y nos guíe en lo que vamos a platicar en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos por la vida que nos das. Especialmente, Señor, por la manera como tú has obrado en nuestros corazones para traernos a tu conocimiento y al deseo profundo en nuestros corazones de aprender cada día más de ti. Te rogamos, Señor, que lo que vamos a estudiar en esta mañana pueda ser de edificación a nuestras almas y puedas alentar nuestros corazones no solo a crecer en tu conocimiento, sino también movernos, a vivir conforme a tus principios y a servirte, Señor. En esta necesidad tan profunda del ser humano de poderte conocer. Más aún en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y de tanto desasosiego, te pedimos que tú nos guíes a llevarles esta esperanza a esos corazones. Señor, pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar de un estudio en donde vamos a ver tres constantes que tenemos, tres constantes que hay en la vida, en un mundo donde está constantemente cambiando, en un mundo donde todo cambia, pero estas constantes nunca cambian. Y lo tenemos en el capítulo 59 de Isaías. Vamos a ver los versículos 1 y 2 y vamos a darle lectura en estos momentos. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, pues vemos en este pasaje estos aspectos tan importantes que Dios nos habla por medio de ellos, en donde podemos contemplar el cargo de Dios para instruirnos en las realidades que tenemos en la vida. Hay cosas que cambian, hay cosas que vemos que quisiéramos que no cambiaran. Yo tengo ahorita un nieto pequeño, tiene 3 años. Yo quisiera que no avanzara el tiempo. Estaba en esta mañana acabando de preparar el mensaje cuando en eso lo veo que sale de su cuarto, vestido con su traje de su armadura de guerrero romano, y lo veía y le decía a Dios que estaba muy agradecido por el tiempo que me había permitido disfrutar de esos momentos de tanta ternura en un niño como él. Así es que, pues sí, uno quisiera que estas cosas no cambiaran, sin embargo, todo en la vida cambia. Vivimos en un mundo que constantemente hay cambios, vemos cómo los avances científicos y tecnológicos pues han producido cambios también en la vida social y cosas que constantemente vemos que cambian, como las modas constantemente cambian, la maldad constantemente está en aumento también y cambian. Alguna vez escuché a una persona que decía: si alguien me hubiera dicho que iba a vivir en una época donde iban a embotellar el agua y a vendértela embotellada, jamás lo hubiera creído.
Todo el tiempo el agua ha sido gratuita, hasta ahora que ya la están embotellando. Y como escuchaba también de un señor que lloraba al pagar su cuenta porque no había dado gracias a Dios por tanto tiempo que le había dado gratuito el aire que respiraba, y ahora tenía que pagar una gran cuenta porque le habían cobrado el aire que respiró. Y así podemos ver cómo cambian los tiempos. Los tiempos cambian. Vivimos en un mundo que constantemente cambia. ¿Acaso algún día llegaste a imaginar que iban a legalizar el asesinato a bebés que estaban en el vientre de su madre? Pues ya vivimos en estos tiempos. ¿Algún día te ibas a imaginar tanto crecimiento del homosexualismo como el que hay ahora? ¿Tanta promoción hacia el homosexualismo como el que tenemos ahora? Peor aún, ¿algún día te llegaste a imaginar que llegaríamos al momento o al punto en el que estos lobby gays impedirían que se le ayudara a la gente que está en esas desviaciones regresar a su heterosexualidad? En España este es un hecho. Y el lobby gay en Estados Unidos estaba pidiéndole que dentro de las cosas que hiciera Biden en el momento que entrara al poder, según ellos dicen que va a quedar en el poder, todavía no se sabe nada. Y una de las cosas que le pedían era que prohibieran que se tratara de ayudar a una persona a cambiar nuevamente a su heterosexualidad cuando ya se había manifestado como un homosexual. Ni siquiera si lo pedía voluntariamente. Cualquiera que fuera la forma, que estuviera prohibido. ¿Te imaginas? ¿Algún día pensaste que esto iba a suceder? Pues ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Todo cambia, pero hay tres cosas que vamos a ver ahora a través de estos versículos que no cambian, porque Dios sigue siendo el mismo. Nosotros leemos en su palabra en Hebreos 13:8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca cambia. ¿Y qué paz y tranquilidad arroja a nuestros corazones el hecho de saber que hay alguien que nunca cambia? Su palabra nunca cambia. Su palabra es la misma. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. El hombre también es el mismo. Constantemente vive en pecado y de mal en peor. El diablo sigue siendo el mismo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, dice en Juan 8:44. Pero Dios en estos versículos nos muestra tres aspectos en los que nunca cambia. Y el primero que quisiera resaltar se encuentra en el primer versículo de este pasaje. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, el poder de Dios para la salvación no cambia. Esta ha sido una afirmación que ha permanecido verdadera a lo largo del tiempo. Desde el Antiguo Testamento, antes de que se promulgara la ley, vemos que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Vemos a un hombre que fue salvado por la fe. Creyó a Dios, esto es fe. Cuando después viene la ley, nunca el propósito de Dios fue que la ley fungiera como nuestro Salvador, sino más bien tenía que poner todo este reglamento para el pueblo de Israel que les estaba anunciando que para poder tener una relación con Dios tendrían que creer a todo esto que apuntaba hacia el sacrificio que vendría, que sería el verdadero Cordero de Dios. Todos esos sacrificios que vemos en el Pentateuco que tenían que realizar los judíos por diferentes razones, algunas por pecado, otras por votos que hacían, otras por imposiciones de Dios. Todos estos sacrificios hablaban acerca de lo que Cristo iba a venir a hacer, como el Cordero perfecto de Dios que iba a pagar por el pecado del hombre. Pero desde el principio, desde el inicio, desde el Génesis hasta la fecha,
el justo por la fe vivirá. La salvación está a través de la fe, de aceptar creyendo lo que Dios hizo por gracia, o sea, el regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y esta verdad permanecerá cierta por todas las edades, hasta el fin de los tiempos. Porque Dios no cambia. El poder de Dios para salvación sigue siendo el mismo, porque es Él quien está buscando día con día al ser humano. El ser humano por sí mismo no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien trata de quebrantar esta autosuficiencia, este orgullo natural que tenemos como humanos, para hacernos voltear a Él. Usa diferentes maneras. Yo doy gracias a Dios por cómo lo hizo en mi vida, y así estoy seguro que cada creyente agradece a Dios la manera como Él trabajó en su corazón para hacerlo voltear a Él. Pero Dios sigue haciéndolo. Él es el poderoso. El poder para salvar de Dios no ha cambiado. Y vemos que Dios nos salva aún de los peligros físicos, como lo vemos ilustrado con el pueblo de Israel. Ellos salieron de la tierra de Egipto, guiados por Dios a través de Moisés. Y en el camino, cuando ya estaban en el desierto y nada más estaban frente al mar, venía el ejército de Israel para volverlos a llevar cautivos. No sabían si los iban a llevar cautivos o si los iban a matar. Empezaron a clamar a Dios y Dios, aún del peligro físico, los salvó. Dios le dijo a Moisés que tocara el mar. Se abrieron las aguas. Ante la sorpresa de todos estos personas, caminaron por tierra seca, llegaron hasta el otro lado del mar, pero no fue nada más así como se los digo, pueden leerlo ustedes en el Éxodo, sino que hubo grandes cosas que Dios hizo también en ese transcurso. En una nube era tinieblas para el ejército de Israel, de Faraón, y era luz para el pueblo de Israel, hasta que finalmente los salvó. Y una vez que se había salvado la última persona al otro lado y que ya no corría ningún riesgo físico, dejó caer las aguas sobre el ejército de Egipto y quedaron sepultados en el agua. Dios se preocupa por tus necesidades físicas también. Vemos que Daniel, por su fe, habían personas que deseaban su muerte. Ellos planearon algo para envolver al rey y que finalmente pudieran deshacerse de Daniel. Le dijeron al rey que por un espacio de tiempo, cualquier persona que tratara de adorar a cualquier otro dios que no fuera al rey, que hiciera cualquier tipo de petición que no fuera al rey, tendría que ser arrojado al foso de los leones. Finalmente su trama les funcionó y llevaron a cabo esto. Arrojaron a Daniel en el foso de los leones. Pero Dios también lo salvó de este peligro físico. Y Dios mandó su ángel para que los leones se quedaran con su hocico cerrado y no le hicieron ningún daño a Daniel, ni con sus garras. Porque Dios también se preocupa por nuestra integridad física. Vemos cómo hubo 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que querían ser obligados por Nabucodonosor para que adoraran una imagen que él había hecho, y ellos se negaron a hacerlo. Encendieron la ira del rey y con esto también la intensidad del horno de fuego, y Dios los guardó. Los protegió en su integridad física. Y cuando salieron del horno de fuego, ni aun sus ropas olían a humo. Cuando ese mismo horno de fuego, a las personas que llevaron a estos 3 hombres para arrojarlos al horno, fueron alcanzados por las llamas y murieron. Y estos 3 hombres fueron preservados por el poder de Dios. Nosotros podríamos ver el gran poder de Dios para salvar aún del peligro físico. Sí, Dios nos puede salvar del peligro físico. Pero hay un peligro más grande que el peligro físico, que mucha gente no es consciente con la vida que lleva. No son conscientes que sus almas son eternas. En Eclesiastés 3:11 leemos que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres.
ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Una obra grandiosa donde hizo este planeta para que nosotros lo habitáramos y pudiéramos conocer a Dios y tener una relación con Él. Esto que Dios ha hecho es más grande todavía que la preservación de nuestra integridad física, que es la salvación del alma de la muerte. Cuando el hombre pecó, su alma murió. Y por esto me refiero a que se separó nuestra alma de Dios. Y Dios quiere salvar el alma de los hombres. Él quiere salvarnos de esa muerte, de esa destrucción, de esta separación de Dios. Dios salvó el alma de Nicodemo, como leemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Leemos en los versículos del 3 al 5 y el 16. Dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, esto que Dios nos menciona aquí es un acto que fue muy revelador para este hombre que era fariseo. Nos dice que era un principal de entre los judíos. Este hombre pertenecía al Sanedrín, que era el grupo de judíos que gobernaba prácticamente a Israel. Pero este hombre era un hombre sincero en su corazón, que buscaba profundamente a Dios. Cuando él se acerca a Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque has mostrado a través de estas señales que has hecho que Dios está contigo. Jesús vio su corazón y le dijo la clave para su salvación. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le estaba hablando en un sentido espiritual, porque nosotros estamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Y para poder tener vida espiritual, necesitamos nacer en el Espíritu. Nicodemo lo estaba viendo en un sentido material. Y le dice: no entiendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, estás muerto en el Espíritu y necesitas nacer en el Espíritu. Y la única manera de nacer es aceptando el sacrificio de Jesucristo. Y es por eso que en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su sacrificio? ¿Crees en su resurrección? ¿Crees que Él pagó por tus pecados en la cruz? ¿Crees que Él está ahora a la diestra del Padre y que escucha tus oraciones en arrepentimiento para reconciliarte con Él? ¿Crees en ese regalo de Dios que nos ha sido otorgado por pura gracia de Dios,
en su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna? Mas el justo por su fe vivirá. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si tú crees a Dios, serás justificado ante Él y tendrás vida espiritual y vida eterna. Dios se preocupa por el alma de las personas. Se preocupó por el alma, por la eternidad, aún de aquel malhechor que estaba ya en los últimos momentos de su vida en la tierra de Jesús, ahí clavado en la cruz junto con Jesús, y este malhechor creyó a Dios. Este pasaje lo leemos en Lucas capítulo 23, de los versículos 39 al 43. Vamos a leerlos. Dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo Dios se preocupó por este hombre, por la eternidad de este hombre. Él, que lo sabe todo, sabía lo que estaba pasando en su interior, sabía lo que estaba pasando en su corazón y sabía la honestidad de sus palabras. Por eso pudo decirle, en base a lo que él vio, que le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso saber que Dios no ha cambiado para salvar. Y Dios quiere salvarte a ti también. Yo no sé si ya esta es una realidad en tu vida. Yo no sé si ya le creíste a Dios y tu vida ha demostrado esos cambios que manifiestan que ya le has creído. No como un requisito para salvarte, porque no hay nada que podamos hacer para lograr esa salvación, sino como una prueba o como una consecuencia natural de esa salvación. Hay cambios en la vida. Hay cambios en el corazón porque cuando entra a reinar el Espíritu Santo y a gobernar esa vida, se manifiesta el poder de Dios. Y se manifiesta el poder de Dios precisamente en los cambios que opera en la vida de esa persona y en sus relaciones personales, en su matrimonio, con su familia, con sus vecinos, etc. Yo no sé si tú estás seguro de esa salvación, pero si no estás seguro, examina tu vida. Leemos en 2 de Corintios 13:5 que Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dios quiere que nos examinemos, porque este es el punto más importante de tu existencia, porque tú eres un alma eterna. Un día partirás de esta vida, pero si tú creíste a Dios, te fue contado por justicia e irás a la gloria eterna. Si no quisiste creerle a Dios y siempre fuiste Dios para ti mismo, tendrás un resultado completamente distinto, en un infierno eterno. La oportunidad es hoy, mientras tenemos vida. Porque es muy fácil, solamente lo único que tienes que hacer es rendirle tu voluntad a Dios, pedirle perdón por tus pecados, aceptar ese pago que Cristo hizo por ti en la cruz al derramar su sangre, limpiándote de todos tus pecados, aceptándolo en tu corazón, dejándolo sentar ahí en el trono de tu corazón para que gobierne tu vida. Si tú lo haces voluntariamente, Él entra, porque le has creído y tu fe te será contada por justicia. Pero también vemos otro aspecto que no cambia en este mismo versículo. La habilidad de Dios para oír y responder a nuestras oraciones. Dice:
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Efectivamente, ¿por qué razón? Porque así es Dios. Dios escucha, Dios lo llena todo. Dice en en Hechos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque Él existe es que podemos tener vida. Él es quien da la vida. Y por eso es que no tenemos que gritar para que Dios nos escuche. Él nos escucha donde quiera que nos encontremos. Podrás estar en el extremo del mar y ahí te escucha Dios. Podrás estar en cualquier parte del mundo o quizá en la punta de un cerro lejano y Dios te escucha igualmente, sin tener que gritar. Él te escucha. Qué hermosos conceptos nos muestra Dios en su palabra de la importancia que Él lo llena todo y que Él siempre nos escucha. Porque aquí dice, no se ha agravado su oído para oír. Él tiene esta habilidad, esa habilidad de escuchar y responder a las oraciones de las personas. La primera oración que Él espera de un ser humano es esa en donde le pedimos perdón por nuestros pecados y que Él sea el Señor de nuestra vida. Pero ya una vez que le hemos hecho esta oración, Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones porque Él va transformando nuestros corazones, haciéndonos cada vez más conforme al suyo. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él escucha nuestras oraciones. Dios escuchó a su pueblo cuando andaban en Egipto. Leemos en el capítulo 3 de Éxodo los versículos 7 y 8. Vamos a leerlos. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí tenemos a Dios escuchando a su pueblo. Y en ese momento que se aparece con Moisés, le hace ver a Moisés que Él lo va a sacar de ese lugar. Que Él nada más va a usar a Moisés y después de mostrarle su poder y Moisés ser convencido de que efectivamente Dios era quien iba a sacar a su pueblo, va a esa tremenda empresa y Dios libera a su pueblo de Egipto y los introduce después de 40 años a la tierra que les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Pero vez tras vez vieron la mano de Dios, que Él era quien los estaba llevando en el Éxodo, que Él era quien les estaba entregando esa tierra, cuando simplemente gritaron a los muros y cayeron allí en Jericó, la primera batalla que enfrentaron, vieron el poder de Dios. Y así lo vieron hasta que Dios les entregó la tierra. Porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Él escucha. Dios nos ha dado grandes promesas y nos las ha dejado escritas para que nosotros las pongamos en práctica, le pidamos a Dios en base a esas promesas y recibamos respuesta a nuestras oraciones. Fíjate qué hermosas promesas. Por mencionar una de ellas, encontramos una en Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque cuando nuestra vida está guiada por su palabra, Dios no se equivoca. Cuando Dios dice, confía en mí, no a través del crédito del banco, no a través del poder de tu firma con la tarjeta de crédito, sino confía en mí a través de la oración. No debas nada a nadie, es el mandato de Dios en Romanos 13:8. Cuando tú confías en Él, ves su mano poderosa. Qué lástima que hay personas que no han creído en esto y siguen privándose de ver en sus vidas el poder de Dios, porque ya lo hacen a través de su limitado poder, firmando la tarjeta de crédito y entrando en una mayor esclavitud con los bancos. Dios quiere que creamos en Dios, que le escuchemos a Él. Él está dispuesto a escucharnos y a responder a esas nuestras oraciones en base a las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Y qué hermosa esta promesa. Él quiere que te llenes de su palabra. Y a través de llenarte de su palabra, presentarle en oración cualquier cosa que te aqueje. Leemos en Filipenses 4, 6 y 7 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él quiere que todo se lo dejemos en oración y que descansemos en oración en Dios y Él nos escucha. Quiere que entendamos que Él nos escucha y que Él responde a nuestras oraciones. Él lo hizo con Jeremías. Jeremías estaba angustiado porque su pueblo no quiso volverse a Dios. Les estuvo diciendo que si no se volvían a Dios iba a venir de manera inevitable la conquista de los babilonios. No quisieron creerle a Dios. Es más, hasta querían matar a Jeremías. Pero vez tras vez Dios escuchó a Jeremías. Y leemos ahí en Jeremías 33, versículo 3, el teléfono, lo que se ha dado a conocer como el teléfono de Dios. Vamos a leer este versículo. Dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una hermosa promesa. Y Dios dice, clama a mí. Pero este clama a mí no significa que de una manera grosera nos acerquemos a Dios para exigirle las cosas. No, Él es Dios. Es clama, es suplícale a Dios. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay algo que te preocupa en estos momentos? Quizá a muchos de nosotros nos preocupa salir contagiados del COVID. Quizá algunos han perdido su trabajo porque en algunos lugares están cerrando los gobiernos a esas regiones y ya no pueden seguir las ventas, ya no pueden pagar las rentas, tienen que cerrar, tienen que correr a las personas. Algunos ya están ahorita infectados del COVID. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Platicaba con un apreciado amigo que estaba ahorita enfermo de COVID y me decía, Memo, yo no sé cómo lo adquirí. Todo el tiempo ando con mascarilla N95, protegiéndome al máximo, lavándome a cada rato las manos, guardando distancia. No sé ni dónde lo tomé este virus. Pero me dice, ¿sabes una cosa? Este ha sido un tiempo precioso para mi vida, donde he podido cultivar una comunión que pocas veces lo he logrado en mi vida.
clamó a Dios, como puedes clamar tú. Señor, yo sé que si lo permites en mi vida es porque tienes un propósito, pero permíteme tener la salud para seguirte sirviendo. Ese es un buen propósito. Clama a mí. Ese es un buen propósito. Dios nos ha dejado esas promesas y Él responde a nuestras oraciones como lo hizo con Jeremías y como lo hace en cada creyente que pide. De hecho, Dios nos invita a pedir para que Él pueda resolver esos problemas que nos angustian. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. También hay otro pasaje similar en Lucas 11, del 9 en adelante. Vamos a leer este de Mateo 7, que dice lo siguiente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es algo que Dios nos dice que debemos hacer. Pedid y recibiréis. Pídele a Dios y vas a ver cada vez que Él responda a tus oraciones, cómo tu fe va a crecer, se va a fortalecer y tu confianza en Él va a ser instantánea. Te vas a gozar en poder presentarle a Dios todos tus anhelos y peticiones. ¿Cómo es que funciona todo esto? No lo sabemos, pero simplemente sabemos por lo que Dios nos ha dejado escrito, que Él se preocupa de cada corazón, que Él se preocupa de la eternidad de cada alma. En la medida que nosotros vamos creciendo, como les decía hace unos momentos, va fundiendo nuestro corazón con el suyo. Nuestros anhelos van siendo los suyos. Vemos cómo cuando se convirtieron los creyentes primeros allá en Pentecostés, empezaron a orar a Dios y a través de sus oraciones Dios escuchaba y sabía quiénes estaban preparados para el camino de salvación y llevaba hacia los apóstoles a estas personas. Y vemos que al orar miles se convirtieron en un principio. Leemos en Hechos 2:41 que los que estaban en esos momentos se congregaron y vivieron en comunión unos con otros, compartiendo el partimiento del pan en las oraciones, pero que fueron muchos los que se convirtieron. Leemos en Hechos 1:14, vamos a leer Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y cuál fue el efecto de esto? Dice en el capítulo 2, en los versículos 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leemos también en Hechos capítulo 4, versículos 41, versículos 31 al 33, perdón. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
esta situación en la que ellos vivían a través de ver la oración contestada, ellos pedían por su nación. Querían que ellos se convirtieran, que abandonaran la vida equivocada de legalismos y de circuncisiones y de días de reposo y de festividades que únicamente señalaban hacia el cumplimiento que ahora estaban viendo en Jesucristo. Pero que lo importante es que creyeran en ese sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, el pecado de ellos, el pecado de todos los que creen en Él. Este era el anhelo de ellos y por eso oraban y veían cómo Dios les respondía. Vemos hombres de Dios que han permanecido en la oración y dependido completamente de Dios para ver los planes que Él tiene para su vida. Tal fue el caso de un hombre piadoso allá en Inglaterra, en Bristol, llamado George Muller. Este hombre puso en su corazón el deseo de cuidar de la vida de los niños, de los huérfanos. Y entonces él instaló un orfanatorio y lo instaló por fe. Y Dios les fue proveyendo tanto de las instalaciones como de los alimentos que necesitaban día con día. Menciona de ocasiones en donde no tenía nada para darles a estos niños, más que a Dios, y con Él lo tenemos todo. Y Él se puso a orar junto con su personal para que Dios les proveyera para la hora de la cena. En eso tocan a la puerta, Él abre, llega un panadero y le dice: Señor Jorge, mire, yo no sé qué está pasando, pero me vino al corazón un fuerte cargo por traerles estos panes a sus niños y no voy a descansar hasta que obedezca al Señor. Así es que aquí están estos panes para sus niños. Y tuvieron para la cena. Y él comenta que vez tras vez cuando tenían ese tipo de necesidades veían la mano de Dios en respuesta a sus oraciones. Porque Dios escucha la oración. Y Dios quiere contestar a nuestras oraciones. Dios responde la oración de cada creyente que ora a Él. Dios les responde a la oración de la iglesia cuando ora a Él. Nosotros escuchamos o leemos en su palabra cómo Él dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Quiere que pidamos creyendo. Y como iglesia nos dice que si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, en este pasaje que está hablando acerca de una disciplina que tenía que efectuar la iglesia, pero que Dios escuchaba a esa iglesia. Si Dios de nosotros nos reuniéramos y nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, tenemos las peticiones que hayamos hecho a Dios. Dios escucha la oración del creyente, Dios escucha la oración de su iglesia, Dios quiere escuchar la tuya. Clama a Él, ábrele tu corazón, ríndete a sus pies si no lo has hecho, acepta su salvación y clama a Él también para todas aquellas cosas que te inquietan en la vida. Porque también otra cosa importante que nunca cambia es toda aquella capacidad destructiva que tiene el pecado. Esto tampoco nunca cambia. Leamos ahí en Isaías 59, ahora el versículo 2. Dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es la gran barrera para la oración, el pecado. Dios quiere escuchar nuestras oraciones, pero por eso es preciso que antes de empezar esa oración examinemos nuestra vida. Veamos si hemos permitido el pecado y confesemos ese pecado. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Solo nos pide que lo confesemos y lo entreguemos. Nunca en la antigüedad, cuando efectuaban algún sacrificio como consecuencia de su pecado, era simplemente hacer un ritual y ya. Tenía que haber arrepentimiento en ese corazón, el deseo de volver a la comunión con Dios. Y realizaban ese pecado, ese sacrificio. Nosotros de igual manera también, cuando vamos ante Dios en oración, lo primero que debemos hacer es examinarnos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, dice en 1 Corintios 11, del 31 en adelante. Tenemos que examinarnos y confesar ese pecado, entregárselo al Señor, pedirle que nos dé victoria sobre ese pecado y entonces abrirle nuestro corazón para las peticiones que tenemos. Porque el pecado en nuestra vida evita que nosotros recibamos respuesta a nuestras oraciones. Leamos este versículo en el Salmo 66, versículo 18. Dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo mismo pasa cuando nosotros pedimos de manera egoísta. Tampoco hay respuesta. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 3, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La petición egoísta Dios no la escucha, pero Él quiere escuchar nuestras peticiones sinceras, nuestras peticiones honestas, como las de Elías. Elías estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba reprendiendo al rey Acab y a todo el pueblo de Israel que se habían desviado del Dios verdadero y habían aceptado a otros dioses. Lo mismo que vemos en el ser humano. Porque o Dios está reinando en tu corazón, o estás reinando tú. O Dios es el Dios de tu vida, o tú eres el Dios de tu vida. Y aquí tenemos que habían adorado a otros dioses y llega el profeta y los reprende por mandato de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso leemos en el capítulo 5 de Santiago los versículos 17 y 18. Vamos a leerlos. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías le dijo a Acab, cuando finalmente Dios le dijo que se rebelara nuevamente a Acab, después de 3 años y 6 meses. Le dijo: ¿eres tú el hombre que has aturdido a Israel? Le dice Elías a Acab: no. Tú eres con tu pecado y el pecado de tu esposa, que se han desviado a otros dioses, los que han quebrantado y perturbado a Israel. Pero reúneme a todos tus profetas, a todos los profetas de Baal, porque solo él quedaba de los profetas de Jehová. Eso es lo que él pensaba. Habían personas que habían sido sostenidas por uno de los soldados del ejército de Acab. Los mantuvo con agua y pan durante mucho tiempo. Entonces les dice: reúnemelos y vamos a ver quién realmente es Dios. Los reúnen y estando en este lugar, en este monte, les dice: tomen un buey y sacrifíquenlo.
y yo también tomaré uno y lo sacrificaré. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. A todo el mundo le pareció muy bien la idea y entonces empezaron los falsos profetas a clamar, a sajarse, porque se rasgaban el cuerpo, se cortaban, sangraban, y todo en alaridos para que el Dios de ellos quisiera atender a su petición de que bajara con fuego y devorara el sacrificio. Cuando no pasó nada, Elías hasta se burló de ellos. Clamen, quizá está dormido. Porque él sabía que solamente hay un Dios verdadero, y nada está por encima de su poder. Finalmente no pasó nada y tocó el turno de Elías, prepara el sacrificio, pide que echen agua sobre el sacrificio y después ora a Dios. Y le dice: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Tú esto me lo pediste. Yo te ruego que muestres a estas personas tu poder, que desciendas en fuego y devores este sacrificio y vuelvas a ti sus corazones. Estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Esto lo encontramos en Primera de Reyes. Por eso es que cuando él se da cuenta de esto y la gente se da cuenta de esto, manda matar a estos falsos sacerdotes de falsos dioses y hace que se vuelva el corazón de algunos del pueblo hacia Dios. Pero la malvada esposa de Acab, Jezabel, amedrentó al profeta diciendo que lo iba a matar. Y él fue guardado por Dios y no conoció la muerte. Dios se lo llevó en un torbellino, vinieron una carroza con caballos, y se lo llevó al cielo sin conocer la muerte. Pues vemos nosotros con esto que es Dios quien quiere que oremos conforme a su voluntad, como lo hizo Elías, y de esa manera tiene que orar todo creyente auténtico, conforme a la voluntad de Dios. Este es el único requisito que necesitamos reunir en nuestras oraciones, no en algo egoísta para beneficio personal. La salud de nada me serviría para seguir viviendo en el pecado. Quiero la salud para seguirte sirviendo, Señor. Entonces estamos orando conforme a su voluntad. Señor, quiero que me proveas de un trabajo para poder sostener a mi familia y poderles enseñar al Dios verdadero que eres tú, quien me usas a mí para proveerles también a ellos. Esa es su voluntad. Quiero que mis hijos te conozcan, Señor. Este es el único requisito que leemos ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que Dios nos pide en cada oración. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es que cuando uno se convierte a Jesucristo, el verdadero deseo en nuestros corazones es vivir para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que prediquemos el Evangelio a otros para que otros también vengan a los pies de Cristo. Esta es la gran necesidad de todo ser humano. Él quiere que nos llenemos de su palabra. Él quiere que crezcamos en su comunión. Él quiere que manifestemos el fruto de su Espíritu que ahora mora en nuestros corazones. Todo esto está conforme a la voluntad de Dios y de esta manera pedimos y vemos la respuesta a nuestras oraciones. Así es que, qué hermoso lo que Dios nos muestra con estos versículos.
Pero hay un problema, que es el pecado. Este problema se arregla si confesamos el pecado. Pero ¿cómo es que el pecado se desarrolla? La progresión del pecado es siempre la misma. La encontramos en el capítulo 1 de Santiago. Y en resumen es, primero los malos deseos vienen a la mente, después los concibes y los pones en práctica, que ya se consume el pecado, y después como resultado de esto viene la muerte, la separación. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero si lo confesamos, restauramos esta comunión con el Señor y entonces Dios escucha nuestras peticiones. Veamos esto que está en Santiago capítulo 1. Esta parte está exactamente en el versículo 15, pero vamos a leer desde el versículo 13. Dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos esta progresión del pecado. Primero está ese deseo de la concupiscencia, nuestros deseos del mal, de hacer el mal, después viene el pecado y después viene la muerte. Algo que es importante entender es que debemos temer al pecado. Temer porque nos separa de Dios. Temer porque es una barrera hacia nuestras oraciones. Separar de Dios no significa perder la salvación. Si tú ya tienes esta salvación, solo nos pide que nos reconciliemos con Dios, que confesemos el pecado y que le pidamos victoria sobre el pecado, y Él nos lleva de victoria en victoria. Pero hay algo muy importante que también debemos entender, que nunca vas a poder pecar sin pagar las consecuencias. En Números 32, 23 vemos un versículo muy importante. Dice lo siguiente: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En ocasiones he visto personas que de repente les faltó el temor de Dios y cayeron en un pecado. Tal fue el caso de David, que pecó con Betsabé, que era la esposa de uno de sus más fieles soldados, que era Urías, y trató de ocultar su pecado cuando supo que ella estaba embarazada, y finalmente mató también a Urías. La toma como esposa y padeció de 10 diferentes maneras por su pecado. Un pueblo que temía a Dios perdió el temor de Dios cuando vio a este rey pecar. Como primera consecuencia, Dios le dijo que ese niño que iba a nacer se lo iba a llevar. Y murió. Siguiente consecuencia, uno de sus hijos codicia a su media hermana, y como él sabía que su padre ya no tenía solvencia moral para reprenderlo, la viola, y su hijo, el hermano directo de esta mujer, de esta hija de David, se enoja porque el papá no hace nada. Ese hijo se subleva contra el padre. Por consejo de uno de sus consejeros del rey, que era precisamente el abuelo de Betsabé, le dice a Absalón, este hijo de David, que ponga una carpa y que tome a las mujeres que el rey había dejado en el palacio para que cuidaran de él. Y así, pecado tras pecado finalmente se subleva el hijo, levanta a todo Israel contra el rey,
el rey y su ejército vencen a Israel, matan a su hijo. Pecado tras pecado, mejor dicho, consecuencia tras consecuencia, que se generaron por un solo pecado. El pecado trae consecuencias. Yo pienso en aquella señorita que, pasando por alto el mandato de Dios de guardarse en pureza para el matrimonio, accede a las presiones del novio y cae en pecado. En una relación fornicaria, en una relación ilícita, y tú dirás, simplemente confiesa su pecado y ya. Pero hay consecuencias. Quizá la chica queda embarazada. Quizá el chico nada más jugó con ella y nunca más lo vuelve a ver, etcétera, etcétera. Lo único que trato de mostrar es que tengamos temor al pecado. No podemos jugar con el pecado. Nunca escaparemos de sus consecuencias. Si bien es cierto, Dios nos perdona, pero hay consecuencias que quedan. Temamos a pecar y pidámosle a Dios esa fortaleza en su espíritu para hacer su voluntad. Entonces vemos que nuestra necesidad de salvación permanece igual. El amor de Dios por los pecadores permanece igual. El camino de salvación para los pecadores también permanece igual. Demos gracias a Dios que contamos con un Dios que nunca cambia, que se interesó por nosotros, que obró en nuestros corazones para traernos a su salvación, pero que también está interesado en los corazones de los que nos rodean, para que también pidamos a Dios por esas almas que están tan necesitadas de escuchar de Él, que viven de una manera tan desesperada y que necesitan oírlo de nuestros labios. Salgamos. Vayamos a hablarles y a darles esta gloriosa esperanza, que en Cristo Jesús hay salvación. Dios nunca cambia, Dios es el mismo. Sucedió en el Congo, en uno de los poblados, en un pueblo humilde del Congo, donde llegaron algunos jóvenes a tratar de aniquilar el cristianismo que había en ese lugar, preguntándole a todos los pobladores en dónde está el lugar donde se reúnen esos cristianos, en dónde está esa casa de Dios que ellos dicen que es casa de Dios. Y cuando ellos no reciben respuesta, se reúnen en una casa para empezar a planear la estrategia a seguir para poder matar al pastor y a estos creyentes. En eso viene una nube pesada, cae una gran tormenta, llega un rayo que destruye esa cabaña donde estaban estas personas y la mayoría de ellos murieron. ¿Cuál no fue el gozo de estos creyentes cuando se enteraron de la obra que Dios había realizado contra aquellos que buscaban su mal? Que cualquiera podría decir, simplemente fue una coincidencia, pero como hijos de Dios sabemos que nadie se escapa a su justicia. Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Podemos confiar en Él. Confiemos de corazón nuestras vidas en sus manos. Vamos a orar. Dios bendito, a pesar de vivir en un mundo que constantemente cambia, sabemos que tú nunca cambias, Señor. Sabemos que tu poder para salvar a otros sigue siendo el mismo. Sabemos que tú tienes siempre la habilidad para escuchar y responder a las oraciones de tus hijos. Y sabemos también que las calamidades y desastres que trae el pecado siempre es el mismo. Danos la gracia de descansar en ti y de cultivar esa comunión contigo día con día, Señor. A través de leer tu bendita palabra y de orar ante ti, para crecer en nuestra comunión contigo y de esta manera saber cuáles son las cosas por las que debemos orar, conforme a tu voluntad. Señor, pedimos que nos sigas
librando de esta pandemia. Te pedimos también que sigas proveyendo a nuestras necesidades económicas y que guardes nuestros corazones en tu paz. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ha sido un gusto poder estar con ustedes este domingo. Quería comentarles que el próximo domingo vamos a tener la Cena del Señor. Recordemos que en la Biblia encontramos dos rituales que se nos encomendó como creyentes para realizar, y uno de ellos es el bautismo. En aquellos que se convierten es el bautismo, que es una inmersión completa. La palabra bautismo significa inmersión. Es una inmersión en agua donde uno da testimonio de lo que ya hizo en su corazón. Primero es la salvación, luego es el bautismo, en donde uno manifiesta a través de ese sumergimiento en agua que uno ha decidido ser sepultado en su carne juntamente con Cristo para salir a una nueva vida en el poder de Dios. El otro ritual que tenemos también es la Santa Cena o la Cena del Señor, en donde nosotros recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz a través del partimiento del pan y del vino, y nosotros a través de eso también recordamos ese hermoso sacrificio hasta que Él venga por su iglesia, porque Él prometió regresar por su iglesia. Vemos que ya el tiempo está muy cerca, pero mientras tanto seguimos llevando a cabo esto que Dios nos encomendó. Vamos a tener entonces la Cena del Señor, para lo cual yo les pido que cada uno en su casa tenga un poco de jugo de uva en un vaso, lo suficiente para que pueda tomárselo en un solo momento, y un pedazo de pan. Puede ser pan de caja, puede ser pan de cualquier tipo de comida, quizá baguette o algo por el estilo. Y de esta forma, con estos dos, son los dos únicos elementos que necesitamos para la Cena del Señor. Juntos vamos a hacerlo, yo desde este lugar y ustedes en sus respectivos hogares haremos la Cena del Señor, como acostumbramos a hacerlo en esta iglesia. Voy a dar una predicación en donde voy a hablar de lo que significa esta Cena del Señor, y al final de esa predicación vamos a realizar este acto. Así es que, pues antes de despedirme, solamente quiero saludar a algunas personas que nos escribieron, y pues doy un fuerte saludo también a Grace Arevalo, mi apreciada consuegra, que Dios la bendiga allá en Perú. Saludos al pastor Richard y a todos en su casa, a toda su familia. También un saludo a Celio Castillo. Celio, qué gusto de saber que te contactas por estos medios. También un saludo a Cintia. Cintia, qué bueno que pudiste conectarte también. Un fuerte saludo a ti y a toda tu familia. Adelita, también saludos allá en Poctún. Saludos también a Ceci Rivera. Fuertes saludos allá, Ceci, y a Rafael también. Un fuerte saludo allá en Estados Unidos. Que Dios los bendiga grandemente. Y aquellos que no mandan los saludos, pues que sabemos que también nos escuchan, algunos en vivo, otros de manera diferida. Un fuerte saludo, y primero Dios, el próximo domingo estaremos celebrando la Santa Cena. Beto Lara también, un fuerte saludo. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo.